Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por elegir formar parte de este tercer encuentro, de este pequeño ciclo de charlas y conversaciones que iniciamos con Poppy y Sabri, bajo el nombre La Convivencia en tiempo de corona. Bueno, gracias por la continuidad, nos siguieron llegando mail con gente que se siguió sumando después del encuentro anterior, así que gracias. Bueno, mi nombre es Gino Belcito. Vamos a estar con Poppy y con Sabri, no sé si se quieren presentar. Sí, Sabri Bullrich. Y Poppy, bueno, agradecerle nuevamente, incansable agradecimiento a Poppy, la verdad, por el aguante y por acompañarnos en esto, y a Fundación Mediadores en Red, de las cuales somos parte, y agradecemos por brindarnos esta posibilidad y por acompañarnos, que sé que hay unos cuantos ahí detrás de su pantalla. Bueno, como saben, la idea de estos encuentros es brindar algunas herramientas de comunicación, de gestión de conflictos, para, bueno, gestionar nuestras diferencias, nuestras relaciones, y haciendo un poco foco en esta situación, en este contexto tan particular que nos encontramos, contarles a aquellos que se suman de qué estuvimos charlando en los primeros encuentros. Charlamos primero acerca de percepciones, y el segundo acerca de gestión de emociones como temas o ejes centrales. Bueno, la dinámica de los encuentros, plantear unas herramientas, un marco teórico, y la idea inicial era después abrir los micrófonos para conversar y ampliar la conversación hacia todos ustedes. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que sucedió en el encuentro pasado y lo que se enriqueció el encuentro con su participación y con las distintas acotaciones y lo que compartieron, que la verdad que fue muy lindo, muy fuerte, lo que han compartido algunos, los cuales agradezco de mi parte, nos pareció bueno generar una interacción previa. Así que bueno, estén atentos que va a haber interacción con todos y todas las presentes. Sí, y bueno, yo soy Sabrina Bullrich, como dijo Gino. Lo que vamos a estar hablando hoy es de comunicación constructiva y nos parece como un eje fundamental la comunicación en las relaciones, porque una buena comunicación es lo que nos permite tener como buenas relaciones y estar como más completos uno con lo que necesita, con lo que quiere y como también entender lo que quiere y necesita el otro. Y como para empezar el encuentro y para empezar a como encadenar todos los temas que venimos hablando, voy a poner un ejemplo de algo que me pasó con mi hermana, que pobre no la paro de exponer en los ejemplos que cuento. Pero bueno, en estos días de convivencia y de cuarentena, al principio, o sea, yo estoy viviendo acá en Pilar con mi mamá y mi papá, y mi hermana está en San Isidro. Y en un momento capaz que ella venía a visitarnos y al final no nos visitó. Y un día nos pusimos a hablar todos juntos, porque mi mamá había dicho como, bueno, cuando nos juntamos todos y hablamos un rato, como que fue iniciativa de ella, y yo me súper enojé con mi hermana. Como que se me disparó una emoción de enojo tremenda, como hablábamos el encuentro pasado, y en esa misma conversación le grité de todo, la insulté con todos los idiomas, tremendo, por la percepción de que ella, como a ella no le importaba su familia. Entonces eso le dije, como no te importa tu familia, no nos querés, no nos llamás nunca, nunca tenés como la iniciativa de vos decir, bueno, a ver cuándo hablamos, pero se lo dije de muy mala manera, o sea, cero gestión de emociones, una reacción bastante violenta, y además me fui, o sea, me escapé de la situación y la dejé hablando, como ni siquiera permití que me pudiera contestar algo al respecto. Me fui porque me juntaba con mis amigas a pintar, entonces me puse a pintar mandalas, a hablar con mis amigas, y como poco a poco fui como bajando ese nivel de enojo, y fui conectándome un poco más con qué era lo que me había pasado y qué era lo que me había disparado ese enojo, y me di cuenta como que de fondo había dolor, de sentir que a mi hermana no le importaba,
pero como siendo un poco más objetiva con la situación, que capaz no era que la responsabilidad era 100% de ella, pero bueno, lo dejamos ahí como en suspensión el ejemplo, y lo vamos a estar hablando a lo largo del encuentro como para poder ejemplificar los distintos componentes que vamos a hablar de la comunicación. Pero bueno, básicamente una percepción de que mi hermana estaba haciendo todo mal, de que no nos quería, de que no le importaba la familia, juzgándola de que era mala hermana, mala hija, todo mal, responsabilizándola a ella de esa situación, con una disparada emocional que me llevó a una reacción muy negativa, con como un muy mal manejo o gestión de emociones, digamos. Por suerte no se convirtió en un estado de ánimo negativo, porque pude como bajar a través de pintar y de hablar con mis amigas. Pero bueno, eso como para empezar un poco el encuentro, y decirles que algo que nos pareció importante, que estuvimos hablando con Poppy y con Gino, es este tema de empezar a conocer distintas emociones. Porque nosotros presentamos 6, que son las 6 básicas la vez pasada, pero nos enriquece mucho más cuando empezamos a tener un conocimiento y hasta vocabulario a veces, porque a veces ni sabemos los nombres de las emociones a la hora de comunicarnos. Entonces, en vez de decir estoy enojada, capaz que puedo decir me sentí impotente con esta situación, me frustró esta situación, y empezar a dar un poco más detalle, que eso en la comunicación ya empieza a ayudar a que el otro pueda entender un poco más qué es lo que nos está pasando, y bueno, enriquecer desde ese lado. Claro, lo que sucede muchas veces en estos casos cuando nos expresamos es que quizás ofendemos, lastimamos, y muchas veces esto genera resistencia en el otro. Bueno, ¿a qué voy con esto? Digamos, hay distintas formas de expresarse o de expresarse ante una situación conflictiva, como son confrontar un poco lo que hizo Sabri, esto de buscar imponerse, buscar ganar, digamos, ver al otro como a la otra, en este caso, como una enemiga, tratando de ganar de alguna manera la discusión. Esta es por ahí la más evidente de las distintas comunicaciones ineficaces, por decirlo de alguna manera. Y después hay otras como es ser concesivo, donde uno constantemente está poniendo por encima los intereses del otro, las necesidades del otro, por encima de las propias, con la idea quizás de resguardar una relación o un vínculo, o simplemente de no confrontar. O también otra que por ahí similar o se confunde, que es la de evadir, que es negar la existencia del conflicto, que es una herramienta que por ahí utilizamos mucho, esto de no hablemos de eso, como si no, se va a solucionar como si no pasara nada, y sabemos que eso es una bola de nieve que va generando una acumulación. Lo que sucede en este último caso, a mí me gustó vincularlo un poco a una charla TED que nos compartió Alicia Vitale, que vi que estaba por ahí, de Guadalupe Nogués, que dice que se confunde el silencio con asentimiento y se crea una ilusión de consenso. Esto lo dice Guadalupe Nogués en su charla TED, Cómo hablar con otros que piensan distinto, que bueno, se la vamos a compartir ahí cuando enviemos el video, pero me parecía importante rescatarlo. Bueno, con la idea de posibilitar otro escenario, de una actitud colaborativa, de una comunicación constructiva, como venimos diciendo, es importante contar con algunas herramientas para que pregone el diálogo y tratar de gestionar el conflicto con el otro y no viendo al otro como un obstáculo. Tal cual. Yo estaba pensando que tal vez como primer paso, una cosa importante, me parece, es tomar conciencia de la importancia de las palabras, ¿no? Porque las palabras nos pueden acariciar o nos pueden lastimar mucho, nos pueden herir, no se olvidan, hay veces, es muy difícil. Entonces, en principio, tomar conciencia para empezar a darnos cuenta de qué estamos diciendo y cómo lo vamos a decir, porque la idea que teníamos nosotros es, bueno, salir de eso de que estoy mal y entonces, como hizo Sabrina, que le gritó a la hermana, se peleó, cortó y todo eso, que bueno, fue una catarsis, es lo que ella sentía y qué sé yo, pero a veces lo que uno siente
lo puede transmitir de un modo más constructivo para generar una conversación reflexiva sobre esto que pasó. Porque esa explosión, como que muchas veces piensan, yo digo lo que pienso y cuando quiero, bla, 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 hay veces realmente uno lo puede hacer, sí, por supuesto, pero no es, no propicia escenarios de colaboración, conversaciones reflexivas. Bueno, nada, eso. Sí. ¿No? Me parece que esto era importante, entender a dónde vamos, ¿no? Sí, Gino, ¿qué ibas a decir? No, sí, era un poco más lo que decía Poppy. Dale vos. Sí, bueno, también rescatando esto que dice Poppy, por eso un poco es que nombramos este encuentro comunicación constructiva y no nombramos el encuentro como comunicación no violenta, ¿no? Como por empezar a darle importancia a las palabras. Las técnicas de comunicación no violenta están buenísimas y las vamos a desarrollar a lo largo de todo el encuentro, pero lo que no nos gusta de comunicación no violenta es justamente que dice violenta en el título y que la idea un poco al comunicarnos es ir por el positivo y no por el negativo. Por quiero esto y no quiero esto, ¿no? Porque la energía no entiende de positivos y negativos, la energía escucha violenta, por más de que digamos no adelante. Entonces, un poco siguiendo esa línea de la importancia de las palabras, es que decidimos esto. Y también siguiendo lo que decía Poppy, y lo que decía Gino hace un rato de que uno puede ser concesivo o puede huir o puede ser confrontativo, es que nos importa mencionar que este encuentro nos parece que es bueno para todos, ¿no? Porque capaz uno dice, yo no soy violento cuando me comunico y yo no le grito a la gente normalmente, pero capaz que lo que hago es, nunca me comunico. Entonces me pasa algo y el otro nunca se entera que me pasó algo, y capaz que eso me empieza a hacer mal internamente a mí. Puede ser que nunca explote para afuera y nunca externalice esa situación, pero sí, probablemente yo tengo una sensación de estar infeliz, hasta incluso me puedo llegar a enfermar. Todo ese estrés y todo eso me puede llegar a hacer mucho mal. Entonces, la importancia de que comunicarse es para todos. Cualquier sea como la reacción que normalmente uno utiliza en la vida. Sí, y dentro de esto que ahora vamos a llamar comunicación constructiva, la importancia también de conectarnos con lo que observamos, con lo que sentimos, necesitamos, digamos, con las emociones, y respecto del otro también, con qué necesita, qué siente el otro, para, bueno, darle un poco de importancia también al otro y empatizar y generar ese ida y vuelta. Entendemos que esto es difícil, lo charlamos ya en el encuentro pasado, por eso nos pareció piola esto de primero hablar de gestión de emociones, para después hablar de esto como paso siguiente. Sin embargo, sabemos que es difícil desde la práctica hablar desde lo que sentimos, desde lo que nos pasa, y muchas veces interfieren esto que llamamos los obstáculos de la comunicación constructiva, que es esto de poner al otro como el problema, el hecho de tercerizar la responsabilidad, de comparar al otro, de generalizar o juzgarlo, suponer. Bueno, estos distintos obstáculos de alguna manera dificultan esta comunicación fluida y constructiva de la que hablamos. Pero bueno, ahora lo vamos a ir desarrollando cuando hablemos ahora de los distintos componentes que forman la comunicación constructiva, que buscan de alguna manera un trabajo interno que tenemos que hacer, vinculado a las emociones. El primero de ellos está vinculado con lo que vemos, que se plantea la necesidad de cambiar expresiones que evalúan por aquellas que simplemente observan sin interpretar. Una observación libre de juicios de valor, libres de comparaciones, que tienden a culpar al otro por no actuar de acuerdo a mis propios valores. Lo que pasa acá es que lo que hablando el otro día con Poppy, nos contaba esto de la comunicación que parte por el todo, donde veo una parte y invento o supongo el resto. ¿Qué pasa con esto? Con este tipo de situaciones sucede que la pregunta pierde lugar o pasa a un segundo lugar. Termino suponiendo o dando por sentada determinadas cosas en vez de preguntar al otro por qué me dijo determinada cosa o por qué actuó de determinada manera, tendiendo a suponer. Uno de los obstáculos de los que estamos hablando
Otro obstáculo que tendemos a utilizar es el hecho de las generalidades, hablar de nunca me ayudás, o siempre te quejás, y esos absolutismos que me animo a decir que en la gran mayoría de los casos no son reales seguramente, y hablamos de esta manera, de alguna manera hiriendo al otro seguramente, que no nos permite hablar de la situación en particular que nos trae a la conversación, y además genera resistencia en el otro. El otro de alguna manera, siguiendo con esto de las reacciones frente al conflicto, los comportamientos, va a tender a confrontar conmigo. En cambio, si yo soy claro y hablo de la situación puntual en la que queremos abordar y le digo, no sé, ayer cuando, siguiendo un poco con el ejemplo de la del encuentro pasado, no sé, ayer cuando llegué con las cosas del súper no me ayudaste no colaboraste conmigo en lo que traje. Ahí estoy hablando de una situación puntual y va a ser más posible lograr un acuerdo. El ejercicio un poco al que los invitamos es a tratar de observar con la mayor objetividad posible el desenvolvimiento de los hechos, ya que es importante diferenciar lo que pasó con lo que yo interpreto que pasó, donde hay millones de filtros que interfieren en esa percepción. Un claro ejemplo de eso es, si yo te digo, no sé, Sabri, sos una vaga, nunca colaborás. Ahí hay dos claros obstáculos donde te estoy diciendo que sos una vaga, que estoy jugando, uno de los principales obstáculos, y nunca colaborás, generalizando. La idea sería por ahí hacer una observación más específica del momento y del contexto. Por ejemplo, decirte esto que decía recién, ¿no? Me ayudaste a guardar las cosas cuando las traje del súper. Digamos, hablar del caso puntual y de la manera más objetiva posible. Sí. Y ahora los queremos invitar a todos, o a alguien que se quiera animar a hablar con nosotros, a identificar en el ejemplo que conté de mi hermana, en dónde estuvieron los elementos y los obstáculos de esto, o sea, en dónde generalicé, en dónde juzgué, en dónde le eché la culpa a mi hermana, y como eso para empezar, y después, ¿qué hubiera sido ser objetiva con la situación que estaba pasando? Entonces, ¿alguien se anima a levantar la mano y a decirnos en dónde vemos estos elementos? Un poco de esto de juzgar, de suponer, generalizar, tercerizar la responsabilidad, me parece que lo escuché. O si no, si alguien quiere comentar en el chat. Sí, pueden hablar en el chat si quieren, o si no, pueden levantar la mano y hablar. Anima uno, estaría buenísimo que abramos los micrófonos, así ampliamos un poco la mirada. Yo puedo decir que el ejemplo que dio Gino demuestra que es un mentiroso total. ¿Por qué? Sos un mentiroso, Gino, porque decir que Sabri nunca colabora es claramente una mentira. Hay pocas personas más colaboradoras que Sabri. Ahí está juzgando. Gracias. Está bien, está juzgando, perfecto. Mati Maquio ahí levanta la mano. Mati, ¿querés decirnos? Hola. Bueno, si escuché bien, en una de las partes del relato que comentabas, de este episodio con tu hermana, referías de que una de las cosas que le dijiste que a ella no le importa la familia. Si escuché bien, ¿así es? Tal cual, sí. Eso lo identifico como uno de estos obstáculos a que se refiere Gino respecto por allá a la generalización, es decir, como Sí. etiquetando de alguna forma el comportamiento de la otra persona de una manera unidireccional, sin posibilidades de alternativas, opciones o cambios. Sí, poco objetiva fui en eso. Gracias, Mati. Marinés ahí también levantaba la mano. Capaz, Marinés, ¿nos querés contar una posibilidad de haber sido objetiva a la hora de comunicarme? No, yo quería, entré tarde a la comunicación tuya, pero me quedé con que Gino dice que no debemos generalizar, y en la gran mayoría de los casos generalizamos. ¿Cómo es eso, Gino?
¿cómo es eso? Y sucede que decimos nunca, eso que te digo. Ajá, y en la gran mayoría generalizamos, ¿no es una generalización lo que estás diciendo? Sí, Ahí está. muy buena observación. Ta. Gracias. Y bueno, Bruni, Fíjate que te yo vamos a entraba y dejar... no lo percibía eso. ¿Cómo? No digo que tenemos tan automático esto que yo ya entraba y no percibía eso que me había dicho. Marínez. Lo que pasa que también acá juegan las emociones, porque cuando vos estás medio atravesado con una persona, generalizás porque va a responder mejor. Sí, la verdad que sí. Es una vaga siempre, ponele. Es Y una vaga. Ahí estás. para reforzar de alguna manera mi Para punto de vista. confirmar, claro, para confirmar. Si es lo contrario, vos decís, ay, es divina, ¿no? ¿Sabés? Como dijo Pancho recién, como dijo Fran. Justo a ella que siempre colabora, que es divina. Y seguramente que habrá alguna vez que no colabora, Sabri. Seguramente. Pero bueno, es esa cosa, es esa necesidad de confirmar lo que estamos diciendo. El tema es, bueno, por eso, lo que vos decías de especificar, si vos especificás, en vez de decirle sos una vaga, en este momento no me estás ayudando. Claro. Si vas a algo, ya no estás generalizando, ¿entendés? Vas a lo específico. Ve a lo puntual. Tal cual. Claro, igual. Porque si no, viste, se complica la comunicación. Sí. Y agarrando lo de Poppy, y ahí veo que siguen levantando la mano, los vamos a dejar, que más adelante vamos a tener otra interacción, así avanzamos sobre los temas. Y los tenemos a Bruni, a Marinés y a Mati, que nos van a seguir ayudando con ejemplos. Esto que decía Poppy, ¿no? La importancia de las emociones y la importancia de identificar lo que siento. Porque asumimos muchas veces que el otro tiene que entender lo que nos está pasando, y hay algunas veces que le damos la responsabilidad al otro sobre lo que nos pasó. Entonces, la importancia de asumir la responsabilidad sobre lo que nos está pasando, sobre lo que estamos sintiendo, sobre nuestras emociones, para ser claros a la hora de comunicarlas y para que el otro pueda entenderlas y en función de eso ayudarnos y actuar o responder en función a nuestros sentimientos. A ver, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles, a ver, Sabrina tuvo esa reacción con la hermana porque la vio la mamá triste, que veía que la hermana no llamaba por teléfono, ahora con el tema de la pandemia, ella se había ido a vivir a otro lado. Bueno, en fin, toda una situación familiar, ¿no? Y ella llamó a la hermana, y la hermana supongo que no te habrá dicho nada, y vos explotaste, porque dijiste, esta tipa encima no se da por aludida, qué sé yo, no sé, digo. Pero, por ejemplo, ¿qué otra actitud podría haber tenido Sabrina? Una era explotar, bueno, la tuvo. No tuvo éxito con esa porque lo único que consiguió fue pelearse, distanciarse de su hermana. ¿Qué otra actitud podría haber tomado ante esa sensación de ella de que la hermana está abandonando a la familia, o a los padres por lo menos? Preguntarle qué le pasaba, que ella notaba que estaba distante. Perfecto, esta es una. Y de las respuestas ante la deducción de uno es repreguntar. Bien. ¿Y qué otra actitud podría haber tomado? Ahí Bruni levanta la mano, y después Marinés, Andrea, pero me parecen en orden. Bruni. Ah, sí, perdón. No, porque ahí decía que estaba mi audio conectado y yo lo había desconectado. Perdón si me pareció que no estaba conectado, ahora lo volví a reconectar. En realidad me interesa decir, de alguna manera ya lo dijeron, pero yo creo que en todo lo que están diciendo, en a veces ciertas expresiones que tenemos respecto de personas, de las demás personas, juega mucho la carga emocional. Ya se habló recién de las emociones. Y también creo que es muy importante el vínculo que tenemos con esa persona. No es lo mismo de pronto una hermana, una hija, la madre, el padre, que un tercero,
por ejemplo, en el trabajo o en otras situaciones. Y también me parece que a veces lo que ocurre es que hacemos lo que en psicología creo que se llama transferencia. A veces puede ser que uno se relacione con una persona en el trabajo y vea inconscientemente en esa persona a otra persona, sin darse cuenta, ¿no? En forma inconsciente, y hace de alguna manera una transferencia. Por ejemplo, esa persona le pide algo, o el jefe le da una orden, entre comillas, o le pide que haga algo, y en esa orden del jefe está viendo lo que le decía la madre cuando era chica, o en esa frase, vos nunca ayudás, tal vez está haciendo una transferencia respecto de otra persona que en su infancia o en su vida se dirigía a ella en esa forma. Entonces, para resumir, creo mucho en el tema de la carga emocional, en el tema de la transferencia y en el vínculo, lo cual no significa que no tengamos que hacer el trabajo en el día a día de ir moldeando eso y de no confundir de pronto o de no recibir el mensaje de una manera que tal vez el emisor no quiso dar, ¿no? Porque a veces la gente, es cierto que se dirige hacia otros en una forma, digamos, no adecuada, pero también es cierto que nosotros a veces recibimos el mensaje de una forma distinta a la intención que tuvo la otra persona. No sé si se entiende. Por ejemplo, no sé si se entendió o doy un ejemplo. Sí, se entendió. Creo que se entendió, no sé, Poppy, ¿qué opina? Sí, muchas gracias, Bruni, por este aporte, y sí, vamos a probablemente hablar en un encuentro cercano de un tema como relacionado a esto de transferencia. Así que está buenísimo cómo se relaciona con las emociones y con la comunicación. Poppy, no sé si estabas por decir algo, Gino. No, estaba por decir algo. Que tiene que ver cuando vos dijiste al principio que no era objetiva, no eras, bueno, palabra como para poner un poco ahí, entre comillas, ¿no? Porque un poco la experiencia de cada uno nos marca y muchas veces siempre estamos, digamos, interpretando o entendiendo lo que pasa desde nuestra propia experiencia. Así que la objetividad es un poco relativa. Tenemos eso, si tomamos conciencia de que en realidad no somos totalmente objetivos, nos queda la posibilidad de poder abrir la puerta de la duda. ¿Tendré razón? Porque si creemos que somos objetivos, creemos que tenemos razón. Tal cual. Si damos un paso atrás, nos permite, ¿viste?, pensar, ¿tendré razón? Sí, un poco también la relación con el tema, cuando hablamos de percepciones y el tema de las cuestiones que determinaban un poco la percepción, era esto de la experiencia personal. Y cuando Bruni hablaba y comentaba este ejemplo, que si, no sé, mi jefe, mi compañero del trabajo me manifiesta algo y yo lo asocio a mi mamá, mi papá, lo que sea, digamos, todo está tenido de alguna manera de mi percepción en base a la experiencia. Digamos, ahí juega un papel importante la experiencia personal, el tema que charlamos en el primer encuentro. Sí, por eso vamos hilando, no nos olvidemos, no es que lo del primer encuentro fue un tema y este es otro, está todo mezclado, todo relacionado, todo tiene que ver con todo. Bueno. Siguiendo no sé, un poco, Gino, con los sentimientos y en la... esto, bueno. Segundo, bueno, primero tenía que ver con lo que vemos, de observar sin interpretar. El segundo elemento, como para seguir un hilo, esto de identificar lo que siento. Desde la escuela de Harvard se dice que la base de toda violencia es, ya sea verbal o psicológica, física. Hay un esquema mental de esto que hablábamos que echa la culpa del conflicto a una actitud equivocada del otro. Esto de, sos un pesado, no me ayudás, sos dependiente, un poco el discurso digamos, desde vos, digamos, vos tenés la culpa, vos no me ayudás. La idea es salir un poco de ese discurso y empezar a hablar desde mí, hablando de esto de identificar lo que siento, hablar desde lo que me pasa, desde lo que necesito, para de alguna manera también hacerme responsable en la búsqueda de soluciones ante una situación conflictiva. El hecho de creer al otro responsable de mis sentimientos o a la inversa,
creemos que somos responsables de lo que le pasa al otro. De alguna manera genera una interdependencia y una relación tóxica de alguna manera, y lo que se busca con esto es la emancipación emocional, que cada uno se haga cargo de alguna manera de lo que le sucede y lo gestione de la manera que le sea más eficaz. Y esto que digo también de que eso lo va a empoderar y le va a dar la posibilidad de formar parte en la gestión del conflicto y en la búsqueda de una solución. Si no, si yo tercerizo y todo el tiempo echo la culpa en el otro, no voy a tener el protagonismo a la hora de solucionarlo. Y para esto, bueno, es necesario salir un poco de este discurso acusatorio de vos me hiciste enojar, por hablar de un poco de lo que sentimos para generar empatía y conectarme genuinamente con el otro, y hablar de, ponerle, no sé, digo, me frustré cuando me enteré que no me ibas a llamar, ¿sabes? No sé, quería hablar con vos porque te extraño, me pasó tal cosa y siento tal cosa. Sí. Y bueno, conectándolo un poco de nuevo con el ejemplo, yo en vez de tercerizarle la responsabilidad a mi hermana y decirle porque vos no llamaste nunca y porque a vos no te importa la familia, como capaz hacerme un poco cargo de, bueno, me puse triste porque mi hermana no me llamó, levanto el teléfono y la llamo. Me hago responsable de la sensación que estoy teniendo yo y hago algo con eso, que es tomar una acción. Y como decía Soraya, levanto el teléfono y le digo, che, Mick, ¿qué pasó? No me llamaste. Y no le echo la culpa a ella de todo lo que me pasa. Claro, Bien. no la llamaste y vos tampoco la llamabas. Claro, yo tampoco la había llamado. Total. Podríamos hablar un rato. Y sí. Y esto conecta, bueno, el siguiente elemento que sería como qué es lo que valoramos y qué necesitamos. Cuando me conecto con lo que siento, también me conecto con lo que necesito. Totalmente. Aparece la necesidad de conectarme con la emoción, sin duda, digamos, en todos los pasos, pero en este caso en particular, para ver también qué es lo que la emoción, digamos, la emoción me va a marcar, bueno, sí, se me disparó una determinada emoción, bueno, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué necesito para gestionarlo de alguna manera? No es lo mismo si Sabri, digamos, a partir de esto de tercerizar la responsabilidad, juzgarla, etcétera, le dice, tu familia no te importa, no querés hacer nada por nosotros, que hay más de un obstáculo ahí de los que veníamos charlando, en vez de eso decirle que está triste, porque hace 3 semanas que no estoy triste, porque hace 3 semanas que no hablamos, necesito que hablemos, hablar desde la necesidad, ¿qué necesito? Que hablemos más seguido, que tengamos un vínculo más, digamos, más fluido, una conversación más seguida, digamos, hablar en particular de qué es lo que necesita. Sí, y también que nos empiece a importar qué necesita y qué valora el otro. Reconocer al otro desde sus necesidades y sus intereses, integrar al otro en el conflicto que yo tengo. Porque muchas veces nos pasa que estamos ensimismados en lo que nos pasó a nosotros, en lo que nos generó a nosotros, y no estamos considerando lo que realmente necesita el otro. Y es clave a la hora de comunicarse, porque el conflicto también es como que se modifica y se altera en ese mismo momento. Yo entendía en ese momento que mi hermana estaba full trabajando y que capaz tenía necesidad de estar en su casa, de estar tranquila, de estar con su marido, de hacer cosas diferentes. Y entonces, si yo empiezo a prestarle atención también a eso, es que puedo empezar a tener como una solución a los conflictos un poco más integral, digamos. Y en esto Perdón, Sabi, no, digo, trayéndole un poco la situación esta, digamos, un poco salir del egocentrismo de querer de, ay, no, que estoy en cuarentena, que no puedo ver a nadie, que, bueno, un montón de emociones que nos genera esto, y entender también que al otro, con el que puedo tener una discusión, un inconveniente, puede estar pasando por una situación similar a la mía y dar lugar a eso, abrir esa posibilidad. Totalmente. Y en esto del reconocimiento, bueno, también es una herramienta más de la mediación, si quieren, no tanto de la comunicación no violenta, pero nos parece muy importante el reconocimiento de la otra persona y de las cosas que hace bien y de las cosas que nos gustan y de las cosas que valoramos de la otra persona, porque en el momento que yo le reconozco al otro todo lo que hace, también me ayuda a mí a disipar un poco
el conflicto y a poner el foco en lo bueno y en lo positivo y no tanto en todo lo que está haciendo mal, y también ablanda a la otra persona, porque a todo el mundo le gusta que nos digan qué es lo que, o sea, lo que hacemos bien, que nos halaguen, que nos complementen. Y acá, bueno, lo llamo a Pancho Díez, si nos da una mano para contarnos un ejemplo que nos contó en la formación básica de mediación que me encantó, de reconocimiento. Y hay un par de personas que levantaron la mano, sabemos, ahora vamos a abrir los micrófonos, pero queríamos avanzar un poco como para quedarnos bien en tiempo, Sí. porque se nos está yendo un poco el tiempo. Pancho. Hola a todos, gracias Sabri. Yo quiero pedir disculpas porque en 5 minutos comienzo un Zoom importante para mí, con Ecuador y gente de Nueva York, entonces no voy a tener mucho tiempo, pero me pidió Sabri que cuente ese cuento, que yo lo cuento siempre, porque fue una experiencia fuerte cuando recién comenzaba a hacer mediaciones de sorteo en Capital Federal. Y entonces ustedes saben que en las mediaciones de sorteo prejudiciales, pues la gente no conoce al mediador. Le toca al mediador que le toca. Y entonces me acuerdo que, bueno, fue una de mis primeras mediaciones de sorteo, si no una de las primeras, ¿sí? Y por el expediente, por la información que yo tenía, me daba cuenta que era una mediación en donde una de las partes era un empresario y otra parte era otro empresario y venían con sus abogados. Entonces tocan el timbre y yo voy a abrir la puerta. Por supuesto, yo recién empezaba, no tenía secretaria, yo hacía todo, abría la puerta, llenaba el acta, cobraba, todo. Entonces voy a abrir la puerta y me veo a un tipo, un empresario de unos 60 años con un traje, no sé, un traje, un Yves Saint Laurent o alguna cosa por el estilo, que se chorreaba dólares, así la tela se veía, era una cosa maravillosa. Y un abogado alto, muy elegante él, con un sobre todo de esos de piel de camello, ¿sí? Así, compartí imagen ahí, no sé si lo ven, un sobre todo genial, de piel de camello, así, y el tipo me tira la mano, y yo le digo, mire, ¿qué tal? Bienvenido, yo soy Francisco Díez, el mediador, y le doy la mano. Cuando el tipo me da la mano, me mira y me dice, ¿usted es el mediador? ¿No? Así como diciendo, el que abre la puerta es el mediador. Y el tipo tenía sobre todo de piel de camello, y a mí me mira con ese gesto, y a mí me sube un calor así, me empiezo a enojar, le pongo la mano en el sobre todo de piel de camello, y se me hunde así la mano, que era maravilloso, ¿no? Entonces dije, me conecto con el sobre todo de piel de camello. Le digo, doctor, pase, por favor, qué hermoso su sobre todo. Adelante, no se preocupe. No, pero que esto, que la mediación es obligatoria, que tengo que venir acá, que mi cliente es una persona muy ocupada, nosotros tenemos 10 minutos, firmamos el acta y nos vamos. Qué bueno su sobre todo, doctor, pase. Bueno, nada, los hice sentar, le cuelgo el sobre todo y me conecté con lo que me gustaba del tipo, que era lo primero que había visto que me gustaba, y no con lo que él me estaba haciendo sentir al despreciarme de esa manera, ¿no? Por supuesto, después funcionó muy bien la mediación, el tipo se sentó, le sorprendió un poco mi halago, sobre todo, pero le gustó. No lo conocía, no podía hacerle otro reconocimiento, y el reconocimiento tiene que ser siempre verdadero. Entonces busqué aquello que, bueno, era verdadero en ese momento por ese tipo. Discúlpenme, Gracias, pero los tengo Fran, que dejar. anda, gracias. Un beso grande, chao. Beso Espero grande. que les sirva. Nos Chao. encanta el ejemplo y esto, la importancia de que el reconocimiento sea sincero, porque en cuanto yo le reconozco algo a alguien que no lo pienso de verdad, la persona se da cuenta y el reconocimiento no sirve. O sea, es muy importante reconocerle al otro, pero que cuando lo haga sea real, sea conectado y sea sincero con lo que pienso. Gino o Poppy, si no, Andrea, tenemos un par de manos levantadas
Dale, Así dale, que vamos Andrea a darle. Modular. Sí, buenas. ¿Me escuchan ahí? Sí, te ¿Se escuchamos. escucha? Bueno, yo simplemente hacer un aporte con respecto a lo de las generalizaciones, que me parece muy interesante. Yo he tenido hijos adolescentes, ahora tengo el más pequeño, que lo sigue siendo, y de tantos cursos que uno escucha de autoayuda a madres y padres, me pareció interesante cuando los chicos son más pequeños, por ahí se comportan mal, no decirle, por ejemplo, sos malo, sino, como decía Gino, hoy te estás portando mal. Y es una diferencia abismal, porque el sos es permanente, en cambio el hoy es en el momento. También otro pequeño tip, lo vivo porque yo doy clase, y las generalizaciones a los alumnos, por ejemplo, que tienen hermanos en el colegio, por ahí viene uno que es excelente, después de un hermano que es un desastre. Entonces ellos ponen carita como diciendo, ahora me va a decir, voy a ser igual que tu hermano que es un desastre, y se sorprenden ellos cuando uno les dice, bueno, yo me voy a sorprender con este excelente alumno después de tu hermano que, bueno, a lo mejor ha sido un desastre. Pero las generalizaciones no son buenas nunca, porque somos individuos y a todos nos gusta que nos reconozcan nuestra individualidad, inclusive hasta en las cosas que no nos salen bien. Pero bueno, el lenguaje es muy poderoso, así que son pequeños ejemplos de que generalizaciones no sirven, como dijeron ustedes. Muchas gracias, Andrea. Marcela de Aracama también nos quería compartir algo. No sé si capaz que les quedó levantada la mano y no, Marcela. Marcela, sí. No, lo que les quería compartir, que tiene que ver un poco con esto, es el rol asignado. Yo soy la mayor de hermanos, primos y todo, y tuve roles asignados, ¿no? Y a veces no quería cumplir ese rol, que supuestamente yo por ser la mayor tenía que hacer. Y la verdad que trabajé mucho con mis hijos en que no hubiera el bueno, el inteligente, el simpático, ¿no? Como que todos pudieran interactuar con todos. Y en las relaciones familiares eso me parece interesante. Que no haya roles asignados tan estrictos, porque si no uno encasilla al otro en un deber ser que por ahí no tiene ganas, o en su evolución, o porque cambia, o porque no siempre tiene ganas de hacer ese rol asignado. Bueno, eso no. Muchas gracias, Marcela. Marinés también había levantado la mano. Ok. Bueno, primero quiero felicitarlos. Y las felicitaciones tienen que ser sinceras porque realmente muy, muy buena, muy interesante. Y quería agregar una cosita que me lo trajo Gino cuando habló de Harvard, ¿no? En el libro Conversaciones Difíciles, tiene una cosa que es muy importante también con respecto a las emociones, que ellos hablan del impacto que causa en el otro, ¿no? Y que entonces, yo te digo algo y vos te enojaste, y después te digo, no tenés por qué enojarte, y la que te dije no es nada serio como para que te enojes. Y esto es lo que dice Stone, no es lo que no debemos hacerlo, porque si el otro se enojó, se enojó. Y encima tenemos que decirle, no tenés que enojarte. Sino respetar que el otro se enojó y decirle, bueno, decime qué te pasa, qué es lo que hice, qué es lo que pude hacer. Y no echarle la culpa al otro de que se haya enojado. Y que encima es un tarado por haberse enojado porque yo no dije nada importante. Me parece que esto también tiene que ver con el mensaje John, ¿es cierto? Hacerse cargo de uno y pensar que el otro también puede haberse molestado, aunque no haya sido nuestra intención. Separar intención de impacto. Me parece que esto es, traigo de otro lado cosas, pero que es algo que tiene que ver también con esto. Y me encanta esto de comunicación constructiva en lugar de comunicación no violenta. 10 puntos. Se los voy a robar. Gracias. Gracias, Marinés y Poppy. Ahí esto lo hablamos con vos, ¿no? Cuando estábamos armando el encuentro, de lo que decía Marinés, no sé si querés sumar esto del reconocerle el sentimiento al otro.
Sí, el reconocer el sentimiento del otro, desde mi experiencia como mediadora y como, bueno, persona, una vez que me formé en todo esto, es muy importante. Es aceptar que el otro se siente como se siente y tomarlo como algo legítimo, como algo que uno está para averiguar qué es lo que te pasa, porque si, viste, vos decís, bueno, pero qué barbaridad, dejan todo tirado, qué sé yo, bueno, calmate, no te pongas nerviosa, pero si no estoy nerviosa, decís, con lo cual, viste, es peor, porque no te están aceptando que vos estás mal por lo que ves. Esto no ayuda a la empatía de generar un entorno de colaboración, de escucha, de respeto, porque finalmente, como siempre, es como siempre, la emocionalidad la que juega acá un papel importante. Y las palabras también generan emociones o gatillan o el nombre que quieran ponerle, porque a algunos no les gusta uno, les gusta el otro, pero en realidad sí, las palabras son muy fuertes para definir emociones y definir, las emociones son para definir acciones y las palabras generan, es toda una cadena de una secuencia de acontecimientos que finalmente las emociones te preparan para la acción, como decíamos la primera vez. Entonces, si vos estás con una emoción de desagrado, porque te están faltando el respeto, porque no te comprenden, no podés generar un diálogo constructivo, una conversación constructiva. Para poder tener una conversación constructiva o generar ese espacio, bueno, hay que tratar de construirlo. Lo mismo pasa con una mediación. Así que bueno, nada, esto que había traído Marinés me parecía, y que es así. Buenísimo. Y si les parece, seguimos, Gino, con el último punto que es peticiones específicas, hacemos como una recapitulación y después abrimos los micrófonos de Gaby y Sor, que también quieren compartir esto, pero se nos está yendo un poco el tiempo y entonces preferimos como terminar el tema para después abrir a reflexión. Gino, ¿querés contarnos esto? Bueno, hacemos como cierre, digamos, luego de, digamos, primero esto de lo que vemos, observar sin interpretar, ver lo que siento, qué necesito, qué necesita el otro, la cuestión del reconocimiento que hablábamos recién, y por último, una petición específica, un poco esto de pasar de la queja a un pedido claro. Nos pasa muchas veces que asumimos que el otro tiene que hacer algo, como esto que dice un poco, que decía Marcela, a través de una exigencia, esto de los roles asignados, vos tenés que hacer algo porque me lo debés, por decirlo de alguna manera, o porque tu rol así lo amerita, por decirlo de alguna manera. Esto genera mucha resistencia en el otro y no le permite de alguna manera formar parte también de la gestión del conflicto, de la comunicación. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo de alguna manera, imponiendo de qué manera se tiene que manifestar. La idea por ahí mejor es hablar a partir de un pedido, para de alguna manera co-crear la solución o la estrategia a abordar el conflicto, y hablar desde me gustaría que, no sé, decir, me gustaría que, no sé, a ver, podríamos pensar en el caso de Sabri, abrir un poco, a ver cómo se podría plantear una petición clara de Sabri a la hermana a partir de él me gustaría que. No sé si alguno quiere compartirlo. Este sería ya el último punto, entonces estaríamos por ahí abrir a conversar. Gaby ahí estaba levantando la mano, no sé si quiere responder sobre esto, me parece que quería comentar otra cosa. Bueno, ahí te tomo 2 minutos la palabra. Sí, quería comentar otra cosa, pero esto me parece, primero decirles gracias porque me parece genial este momento tenerlo y que nos refresquen y nos ayuden a repensar y a ser consciente todo, digamos, todas las herramientas que tenemos para comunicarnos y poder aplicarlas. Por otro lado, digamos, poder expresar de otra manera eso que nos está pasando, transformar lo negativo, eso que tenemos adentro en palabras positivas y decir, bueno, me gustaría que nos comuniquemos más seguido, yo necesito que
hablemos, no sé, una vez por semana, por decirte, ya sea que vos me llames por teléfono o que yo te llame a vos, ¿no? Y por otro lado, aprovecho ya que tengo el on del micrófono, lo que quería decir antes, y me quedé pensando lo que decía Poppy, que hablaban de las acciones, personalmente lo que me sirve y me ayuda mucho es preguntarme cosas cuando me pasa algo, o siento que no estoy en mi eje, y por ahí las palabras dicen que tienen el poder de construir o de destruir, digamos, y nuestras palabras terminan siendo acciones, y por ahí preguntarse hasta dónde esas acciones que nosotros realizamos repercuten y qué responsabilidad tenemos sobre eso, por esto de la generalización y de lo que yo provoco en otros, y cómo ese otro puede asumir eso que yo le estoy diciendo, por más de que yo no tenga, digamos, que yo tenga buena o mala intención, el otro no tiene por qué saberlo, pero cómo yo puedo generar tanta repercusión o hasta dónde llegan nuestras acciones. Eso. Muchas gracias, Gaby. Y Bueno. te tomo eso para decir, claro, nos tenemos que hacer responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones, de nuestra comunicación, porque cambiar el mundo empieza por uno y es real, y no hay que pretender que la realidad cambie en función de lo que el otro haga, sino me hago responsable de que esta es mi realidad, este es el mundo en el que yo vivo, estas son mis emociones y esto es lo que quiero lograr con esto. Y como para cerrar en los temas que hablamos, volviendo al caso del ejemplo de mi hermana, y mi hermana me va a matar porque no la paro de exponer, pero bueno, sería, ¿no? Si yo me hubiese comunicado constructivamente con ella, en vez de gritarle, en el momento se me dispara la emoción, mezclando un poco emociones. Se me genera este sentimiento de emoción. Digo, estoy súper enojada, yo en este momento si hablo, le grito. Entonces mi hermana me habla. Y yo digo, no, en este momento no puedo hablar, estoy enojada con vos, capaz se lo digo en un tono no tan amable, pero bueno, no hablo en ese momento. Me voy a hablar con mis amigas, me pongo a pintar mandalas, capaz que descargo, bailo, sacudo las manos y bajo un poco esa emoción negativa y me conecto conmigo, respiro en el corazón, uso la atención plena y me doy cuenta qué es lo que me pasa. Y entonces en función de eso digo, en realidad lo que me pasa es que estoy dolida. Y mi comunicación podría haber sido como, en las últimas semanas no hablamos. Ese es un hecho. No es una interpretación. En las últimas 2 semanas no hablamos. Sin interpretación sería. Tal cual. Me angustié porque interpreté que no te importaba. Porque me puse triste, me dolió no hablar con vos. Entonces me conecto con lo que siento y lo expreso. ¿Qué necesito? Necesitaría hablar más seguido. Necesitaría hablar por lo menos una vez cada 15 días. Y me conecto con lo que necesita mi hermana. Mi hermana está a pleno con el trabajo y no tiene tanto tiempo. Entonces, bueno, capaz que yo quisiera hablar todos los días, pero me conecto con su necesidad también y digo, bueno, eso no va a ser muy factible. Entonces hago un reconocimiento de, sos mi hermana, te quiero, te valoro, me importa hablar con vos y me pareces una gran persona y tus aportes me suman, entonces reconozco también algo de ella y le hago un pedido claro y específico. A partir de ahora, ¿podemos hablar más seguido? Como por ejemplo, una vez cada 2 semanas, y cuando se levante la cuarentena, nos juntamos y nos vemos individualmente nosotras dos, y no como en el contexto familiar. Entonces, como, ¿no? Englobando un poco, esa sería un poco la idea del encuentro de hoy, los elementos. Claro, la idea, digamos, eso sería el ideal, claro. Estaría bárbaro que lo podamos aplicar, así que vayamos con el librito de comunicación constructiva paso a paso, pero bueno, la idea es un poco, se va automatizando quizás la herramienta y vamos incorporándola, está bueno. Ahí tu hermana te dijo que te quiere igual, así que veo que ya está todo bien. ¿Sabe? Sí. Bárbaro. Ahí Gaby levantó la mano y ya cerraríamos con herramientas, pero Gaby, no sé si quería decir algo más. Ah, no, la bajó, me parece que había quedado desde antes. Bueno, Gino, herramientas. Claro. Sigo.
No, digo, hablar un poco de herramientas que son un poco las mismas de la gestión de emociones, ya que lo que necesitamos es un poco eso, gestionar nuestras emociones. Una que a mí me sirve mucho es el ensayo mental, un poco, bueno, después de esta primera etapa que hablaba Sabri, de percibir, de darme cuenta que hay una emoción que me está atravesando, de liberar un poco esa energía, cada uno tiene sus canales, no sé, me gusta escuchar música, tocar el órgano o algo vinculado quizás más a lo musical, hacer de alguna manera un ensayo de cómo me gustaría decírselo, digamos, en base a qué siento y a qué necesito, ver de qué manera podría decir ante alguien que tenga un conflicto, un problema, cómo podría gestionarlo y cómo podría decirlo. Y ver de alguna manera cómo podría impactar en el otro y de alguna manera ir formulando mi pedido de esa manera. Tal cual, sí. A través de una práctica de cómo, nada, de escucharme un poco como sueno. Sí, yo también lo hago. Y bueno, como otras herramientas que ya las hablamos la vez pasada, los sonidos binaurales sirven mucho como para bajar, ¿no? Para poder conectarnos más, para poder elevar la frecuencia del estado de conciencia. Y la atención plena es fundamental, y ahora sería la invitación a atención plena en el momento que me comunico. Entonces ahora todos pueden hacer el ejercicio, si quieren, de abrir un poco la mirada y ver como qué estoy viendo más allá de la pantalla, de sentir qué sentimos en la piel, o sea, la parte que está en contacto con el aire, la parte que está en contacto con la ropa, qué siento también, como cómo estoy respirando, cómo está mi corazón, qué siento en la boca, qué huelo. Desde todos los sentidos me traigo a este momento y me integro a la conversación. Entonces, al yo estar como plena y atenta y percibir el entorno desde todos mis sentidos, me llevo a un estado como mejor, más abierto, más presente, y también de esa manera permito que la conversación con el otro entre en un estado más presente. Amplío como el canal y es increíble como cuando uno está presente ayuda a que el otro que está escuchando también esté presente y esté menos reactivo. Entonces, si podemos conectarnos con lo que sentimos, probablemente como tengamos más conciencia en cómo nos comunicamos y bajemos el nivel de reacción, porque la reacción viene como en automático, viene de cosas distintas. Y está bueno esto de poder entender que el otro tiene un espacio interior diferente, que le pasan cosas diferentes y que yo me estoy comunicando con el mundo del otro y con todas las percepciones que el otro también tiene. Entonces, como al entender que somos dos personas diferentes, con experiencias diferentes, con universos diferentes, también nos ayuda a ser más compasivos y a poder tener como una conversación mucho más linda y mucho más conectada y fluida y energética, y el espacio de la relación, que lo hablábamos con mi mamá el otro día, si lo podemos pensar como internet, tenemos banda ancha. Entonces, en función de la banda ancha es la cantidad de información que yo puedo subir y que puedo descargar. En cuanto yo amplío la banda ancha, es que la comunicación puede ser más fluida. Y cómo un poco llevarlo esto a las relaciones. Amplío el espacio de relación con el otro, y en lo que yo amplío el espacio de relación, me comunico también como más fluidamente y más transparentemente y desde un lugar mucho más lindo. ¡Qué lindo! Poppy y Gino, algo para cerrar, y si quiere alguien abrir a reflexionar algo, ya estamos pasados de la hora, así que... No, un poco eso, claramente, en principio agradecer a todos los que participaron, la verdad que evidentemente cuando se conversa y se suman voces y miradas se hace más rico, y un poco lo que dijo Sabri, esto no me va a salir con palabras tan lindas seguramente, pero
No, esto de que cuando uno habla desde el corazón, desde lo que siente, desde la emoción, de adentro de uno, sin duda voy a generar algo en el otro similar, y va a haber mayor predisposición para abrirse y para hablarme desde el mismo lugar. Eso es fundamental y es base para generar este tipo de comunicaciones y de vínculos tan genuinos y tan desde adentro. Sí, yo podría agregar nada más, porque creo que ya de algún modo estuvo dicho, pero esto de poder darnos cuenta que no nos queda más remedio que impactar en los otros, es decir, todo lo que hacemos de algún modo tiene consecuencias en los que nos rodean. Así que cuanto mejor nos sintamos nosotros internamente, mejor vamos a impactar en los demás de una manera más constructiva. Por eso es importante la cuestión interior, ¿no? El darnos cuenta. Nada más. Gracias a todos que nos están escuchando. Sí, y aprovecho para decir, ahí hice una excelente lección metaconciencia, para agradecerle a mi hermana y a mi mamá que tienen metaconciencia y que tienen este Zoom que nos permiten estar entre todos, porque si no se corta y demás. Así que muchas gracias a las dos por dármelo, y gracias a la Fundación Mediadores en Red, de nuevo. Gracias a Poppy, gracias a Gino por todo el aguante, y no me canso de agradecer. Mati Macchio levantó la mano. Mati. Silvina tiene la mano levantada también. Ah, sí. La levantó, sí. Dale, Mati, después Sil, pero no sé, Mati no nos está hablando. Si no, Sil primero y después Mati. No, me parece que me confundí. Pensé que era Silvina de la mano levantada, pero era Mati, porque como se mueven los cuadros... Sí. Bueno. Ahí salió Mati justo. Bueno. Bueno, si nadie más quiere decir algo, cerramos, así los liberamos, que ya se nos hizo súper tarde. Bueno, la próxima vez... Muchas gracias y muy bueno estuvo. No sé si se mandó en el chat, quise poner, pero felicitaciones y gracias por el curso, muy bueno. Gracias, Valen. Muchas gracias, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Estuvo muy bueno, chicas. Gracias. Gracias, Sol. Gracias. Besitos. Bueno, que estén muy bien, hasta la próxima. Chao. Chao, hasta la Adiós. próxima. Gracias. Chicas y chicos.